En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía un joven llamado Adrien. Desde pequeño había sentido que la vida no era justa. Mientras los demás jugaban, él se sumergía en los libros, buscando respuestas a sus inquietudes más profundas. Pero nunca encontró satisfacción. Los sueños de grandeza lo consumían. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con una figura extraña. Un hombre alto, de ojos oscuros como la noche misma, vestido con un traje elegante, pero con una sombra inquietante que lo rodeaba. El hombre lo miró y sonrió. Sin decir palabra, extendió una mano. ¿Qué buscas, joven Adrien?, preguntó con una voz profunda. Quiero ser alguien grande, alguien que deje huella en este mundo, respondió Adrien sin pensarlo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, preguntó el extraño, como si ya conociera la respuesta. Adrien, cegado por su ambición, no dudó ni un segundo. Sí, estoy dispuesto. Haré lo que sea necesario. El extraño asintió, y con un rápido movimiento, firmó un contrato en un pedazo de papel que parecía arder sin fuego. Tu alma por el éxito. Nadie se interpondrá en tu camino. Pero recuerda, lo que sube muy alto, puede caer de igual manera. Con un último vistazo, el hombre desapareció, dejando a Adrien solo en el bosque. Los días pasaron, y algo extraño comenzó a suceder. De repente, las puertas se abrieron ante Adrien. Negocios, influencias, dinero, todo llegaba con facilidad. La gente lo aclamaba, lo envidiaba, pero nadie sabía lo que había pagado para conseguirlo. A medida que su éxito crecía, también nacía su desconexión con el resto del mundo. Sus amigos y familiares se alejaban, sus valores se desmoronaban, y su conciencia se apagaba lentamente. Un día, mientras daba un discurso en una gala de beneficencia, algo lo hizo mirar hacia la multitud. En medio de la audiencia, vio a una mujer de rostro pálido y ojos vacíos, que lo observaba fijamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma mujer que había visto en el bosque, pero ahora tenía una sonrisa desoladora. El miedo lo envolvió, y en ese instante recordó las palabras del hombre: lo que sube muy alto puede caer. El éxito lo había devorado, y no había nada que lo pudiera salvar ahora. El contrato había sido claro. Había perdido su alma, y el precio que debía pagar no era solo su vida, sino el vacío de haber alcanzado la cima sin entender nunca lo que realmente importaba. Reflexión: en una sociedad que valora el éxito por encima de todo, esta historia plantea una crítica a la obsesión por alcanzar el poder y el reconocimiento, sacrificando en el camino las relaciones, los principios y la autenticidad. El pacto con el diablo no es solo un acto físico, sino un reflejo de cómo los valores y prioridades equivocadas pueden condenarnos sin que lo notemos. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ser alguien? Adrien nunca olvidó aquella mirada en la gala. Aquella mujer, o lo que fuera, había dejado una marca indeleble en su mente. Sin embargo, su vida continuó. El éxito no lo abandonaba, de hecho, se intensificaba con cada día que pasaba. Las empresas que había adquirido se multiplicaban, su nombre era sinónimo de poder, de influencia, de riqueza. Podía conseguir todo lo que deseaba, sin esfuerzo, sin resistencia. Pero algo dentro de él, en lo más profundo de su ser, comenzó a cambiar. Cada vez que miraba a los ojos de alguien, sentía que algo faltaba. La gente sonreía, pero sus sonrisas parecían vacías. Los halagos se convertían en ecos vacíos que rebotaban en su mente sin dejar huella. El sonido de su propio nombre ya no le provocaba satisfacción, se sentía como un espectador de su propia vida, viendo cómo todo se desmoronaba lentamente a su alrededor. Una noche, mientras se encontraba en su mansión, mirando desde su ventana las luces brillantes de la ciudad, algo extraño ocurrió. La luz de la luna se reflejó de una manera peculiar sobre el suelo, formando figuras que parecían moverse. Adrien parpadeó, tratando de entender qué veía. El aire se volvió espeso, y una sombra se descolgó del techo, deslizándose hacia él con una suavidad inquietante.
¿Esperas encontrar paz en este vacío? La voz resonó en sus oídos, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Adrien se giró bruscamente, pero no había nadie en la habitación. El aire estaba frío, y el silencio era tan profundo que casi podía oír su corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, la sensación de que alguien lo observaba persistía, creciendo cada vez más. Lo que estaba ocurriendo era más que una sensación, era real. En el espejo, pudo ver una figura difusa, una sombra que parecía estar incrustada en su reflejo, y que se movía con él, replicando sus movimientos, pero siempre ligeramente fuera de sincronía. Su respiración se aceleró. La sombra sonrió. De repente, la mansión comenzó a temblar. Los candelabros tintineaban, los muebles crujían como si el lugar estuviera a punto de desmoronarse. La oscuridad parecía intensificarse, como si los límites de la realidad se estuvieran desmoronando alrededor de él. «Ya no puedes escapar, Adrien», dijo una voz que no provenía de ninguna parte en particular, pero que resonó dentro de su cabeza como un susurro persistente. Adrien se apartó del espejo y corrió hacia la puerta, pero ésta no se abrió. La cerradura estaba allí, intacta, pero algo invisible la mantenía cerrada. Su mente comenzó a fragmentarse. Sentía que su cuerpo era prisionero de una dimensión ajena, como si se desvaneciera poco a poco de este mundo y fuera absorbido por algo mucho más grande y oscuro. En su desesperación, Adrien recordó algo que había leído años atrás, un fragmento de un texto antiguo sobre aquellos que hacían pactos con seres sobrenaturales. Decía que después de un tiempo, el precio no solo afectaba al alma, sino a la esencia misma del ser. El acuerdo no solo le había robado su alma, sino que también había comenzado a destruir su humanidad. El teléfono en la mesa comenzó a sonar, y Adrien, casi sin pensar, lo levantó. Una voz suave, pero profunda, como la de un susurro en el viento, habló al otro lado. ¿Te has olvidado de mí tan pronto, Adrien? El precio sigue siendo el mismo. Cada vez más alto. Y nunca podrás salir de este juego. El hombre, el extraño, había vuelto. Pero no era el mismo. Ahora, su voz estaba impregnada de una terrible serenidad, como si todo el sufrimiento de la humanidad se hubiera condensado en esa única palabra. Adrien dejó caer el teléfono, y con ello, el mundo que conocía comenzó a desvanecerse. En el lugar donde había estado la mansión, solo quedaba un vacío interminable, una grieta en la realidad que se abría frente a él. Un mar de sombras y ecos, una caída sin fin. En ese momento, Adrien entendió lo que nunca había querido aceptar: el éxito no solo le había arrancado su alma, sino que lo había sumido en un abismo del que ya no podía escapar. Había vendido su humanidad por poder, y ahora, el diablo, o lo que fuera, venía a cobrar su precio. La oscuridad lo rodeaba, se apoderaba de su ser. Y mientras todo a su alrededor se desvanecía, Adrien ya no sabía si aún estaba soñando o si había sido consumido por completo. El tiempo, la conciencia y la realidad se volvían irrelevantes. Pero algo comenzó a cambiar. La figura del extraño apareció una vez más, esta vez completamente formada, un ser de pura oscuridad que lo observaba con una mirada penetrante, casi paternal. Lo que sube muy alto, siempre cae. Pero algunos, como tú, nunca tocan el suelo. La oscuridad que envolvía a Adrien no era como la que conocía. No era una ausencia de luz, sino una presión constante sobre su ser, como si el aire mismo estuviera cargado con las pesadillas del mundo. La figura del extraño, esa sombra inabarcable, se erguía ante él con una calma perturbadora, observando sus movimientos con un interés casi clínico. Adrien no podía moverse. No podía gritar. El horror de su situación lo había paralizado, y las sombras, como tentáculos invisibles, lo rodeaban, arrastrándolo hacia un abismo del que no había retorno. Cada respiración se sentía como un acto de resistencia, un pequeño recordatorio de que aún existía, aunque no sabía por cuánto tiempo. Creías que podías escapar de tu destino, la voz del extraño sonaba suave, pero tenía el peso de las profundidades del mar.
¿Creías que tus esfuerzos, tus sacrificios, no tendrían consecuencias? Adrien intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. El silencio lo invadía. Era como si toda la existencia se hubiera desvanecido en un susurro. Te has entregado a lo que nunca comprenderías, continuó la figura, dando un paso hacia él, su presencia causando que el aire se volviera aún más espeso. Creíste que lo que te ofrecía era poder, pero lo que te entregué fue el vacío, la desconexión. Todo lo que creías importante, todo lo que amabas, ahora no es más que un eco. Al escuchar esas palabras, algo en Adrien se rompió. Recordó a sus padres, a su hermano pequeño, a las personas que había dejado atrás en su frenética carrera hacia el éxito. Las caras borrosas de sus viejos amigos, el sonido de sus risas, los momentos que había ignorado en nombre del dinero y el poder, ahora todo eso era ajeno, como si no hubiera sido parte de su vida. ¿Cómo pudo dejar todo eso atrás? ¿Por qué había perseguido la ilusión de la grandeza sin preguntarse a qué precio? De repente, las sombras que lo rodeaban comenzaron a tomar forma, proyectando escenas de su vida, pero distorsionadas. Vio a sus empleados, los mismos que había usado y desechado para escalar aún más alto. Viendo sus rostros, se dio cuenta de que eran como él, atrapados en la misma rueda, buscando la aprobación que nunca llegaba. Vio a su madre, que lo había llamado por teléfono cientos de veces, preocupada por su bienestar, pero él siempre la había ignorado, siempre tenía cosas más importantes que hacer. Vio su casa, vacía, sus pertenencias acumulando polvo, el reloj marcando el tiempo que había perdido. ¿Sabes qué es lo que realmente perdiste, Adrien?, dijo la figura, ahora justo frente a él. No es solo tu alma. Has perdido el contacto con la vida misma. Y aunque te parezca que lo tienes todo, en realidad, te has quedado sin nada. El mundo que has creado a tu alrededor está vacío, sin sentido, y tu corazón está tan sellado como la puerta que creíste que nunca se cerraría. En ese momento, Adrien sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo le estuviera arrancando la vida misma. Un vacío comenzó a formarse dentro de él, tan profundo que sentía que su existencia entera se estaba desintegrando, como si hubiera sido absorbido por un agujero negro emocional. El extraño, sonriendo con una calma aterradora, comenzó a alejarse lentamente. Ya no eres tú. Eres solo un reflejo de lo que pudiste ser. Adrien quiso gritar, pero no pudo. Los recuerdos, las voces, las imágenes de su vida, todo comenzaba a desvanecerse, como si el mundo estuviera siendo borrado, pieza por pieza. En su mente, las palabras del extraño resonaban, como un eco interminable que lo devoraba por dentro. Lo que sube muy alto, siempre cae. Pero hay aquellos como tú que caen aún más profundo, sin nunca tocar el suelo. De repente, algo cambió. Las sombras desaparecieron, y el escenario se transformó en algo completamente diferente. Adrien se encontró de nuevo en el lugar donde todo había comenzado, el bosque. Frente a él, estaba el mismo hombre extraño, vestido con su traje negro, pero esta vez, el aire que los rodeaba parecía más denso, como si el propio lugar estuviera suspendido en el tiempo. Bienvenido de nuevo, Adrien, dijo el extraño, su voz tan imponente como antes, pero con una nueva capa de pesar. Ahora sabes lo que realmente has perdido. Adrien, ahora completamente consciente de lo que había sacrificado, intentó hablar, pero su voz se apagaba en el aire, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podía redimir lo que había hecho? ¿Había alguna forma de restaurar lo que había destruido? El extraño extendió una mano hacia él, y en su palma brilló una luz roja, como una llama que nunca se apagaba. Te di todo lo que querías. Ahora, ¿estás listo para recibir lo que es verdaderamente tuyo? Adrien dio un paso atrás, inseguro. ¿Qué más podía perder? ¿Estaba listo para aceptar lo que se le ofrecía? La figura del extraño lo observaba con una paciencia infinita, como si estuviera esperando a que él tomara la decisión final. Pero lo que Adrien no sabía era que, ya fuera que aceptara o rechazara, las cadenas que lo ataban al destino ya estaban forjadas.
Y el tiempo, como siempre, seguía avanzando, sin importar cuánto intentara luchar contra él. Con una respiración agitada, Adrien miró la luz roja en la mano del extraño. A través de ella, vio destellos de las posibilidades infinitas de su futuro, pero también las sombras de todo lo que había perdido. Era un dilema del que no podía escapar. Pero antes de que pudiera decidir, una nueva figura apareció en el horizonte, interrumpiendo el equilibrio entre él y el extraño. Las sombras en el suelo comenzaron a moverse, y un viento frío recorrió el bosque. El mundo parecía estar cambiando una vez más. ¿Qué sería lo próximo? Nadie sabía. La figura que apareció en el horizonte no era como las demás. No tenía la silueta afilada ni la quietud de las sombras que lo rodeaban. Era diferente, algo nuevo, algo más humano. Un ser de aspecto etéreo, casi intangible, que caminaba hacia Adrien con una calma perturbadora, como si su sola presencia pudiera transformar la realidad misma. El extraño, que aún mantenía su brazo extendido, observó a la nueva figura sin alterarse. No parecía sorprendido, pero sí, curioso. Su sonrisa, que antes había sido segura y llena de autoridad, ahora estaba teñida con un matiz de incertidumbre, como si por primera vez en mucho tiempo, algo lo desconcertara. Adrien, paralizado por la aparición de la nueva figura, intentó procesar lo que estaba viendo. La figura era alta, delgada, pero su presencia parecía invadir el espacio de una manera que desbordaba las fronteras del entendimiento. No tenía rostro, pero su cuerpo irradiaba una luz suave, casi celestial, que parecía desafiar las sombras que lo rodeaban. Era como si su forma estuviera formada de recuerdos olvidados, de sus propios temores y sueños rotos. ¿Quién eres? La voz de Adrien salió rasposa, como si su garganta estuviera rasgada por el miedo y el desconcierto. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, sus pasos ligeros pero resonantes, como si el suelo mismo se inclinara ante su presencia. Al acercarse, Adrien sintió que una extraña calma lo envolvía, como si la presión de la oscuridad comenzara a desvanecerse. Finalmente, la figura habló, y su voz, aunque suave, llevaba consigo el peso de siglos de conocimiento. No soy lo que tú esperas, Adrien. Ni lo que el extraño te ha mostrado. Su tono era tranquilizador, pero también lleno de una sabiduría que parecía trascender el tiempo y el espacio. Adrien intentó mover los labios para formular otra pregunta, pero no pudo. En su lugar, la figura extendió su mano hacia él, y algo dentro de Adrien le hizo entender que debía tomarla. Ven conmigo, Adrien, continuó la figura, no todo está perdido. Hay algo que todavía puedes hacer, un camino por recorrer, aunque no sea el que esperabas. El extraño que había estado observando en silencio, por fin habló. Su voz resonó con una autoridad que congeló el aire. No debes escuchar a esta figura. Ella es solo una ilusión, un intento desesperado de manipular tu mente. Yo te di lo que pediste, todo lo que querías. Acepta tu destino. Pero la figura luminosa no se inmutó. No todo lo que brilla es oro, replicó suavemente, y sin hacer ningún gesto, la oscuridad que había comenzado a envolver la escena retrocedió, dejando al descubierto una pequeña franja de luz que iluminaba el rostro de Adrien, haciéndolo ver más vulnerable que nunca. Adrien sentía que su mente comenzaba a colapsar bajo el peso de las decisiones que tenía que tomar. Por un lado, el extraño le había prometido todo lo que había querido, poder, riqueza, influencia. Pero, por otro lado, la figura luminosa le ofrecía algo intangible, algo que no podía comprender completamente, pero que le parecía más real. Su alma, su humanidad, ¿podrían ser salvadas aún? Lo que has ganado no te pertenece, dijo la figura etérea, y su voz se convirtió en un susurro que parecía llegar desde las profundidades de su propio ser. Lo que pediste con ansias te ha despojado de lo que realmente importa. Pero hay algo que puedes recuperar, algo que ni el extraño puede arrebatarte. Adrien cerró los ojos por un momento, absorbiendo las palabras que resonaban en su mente.
La presencia del extraño se hacía más opresiva con cada segundo, pero la figura luminosa lo instaba a dar un paso adelante, a dejar atrás todo lo que había construido, todo lo que había logrado. ¿Era realmente lo que quería? ¿O solo había estado buscando algo para llenar el vacío que sentía en su interior? ¿Por qué deberíamos arriesgarlo todo por algo que ni siquiera sabemos si existe?, preguntó Adrien, mirando al extraño, como si buscara respuestas en su rostro. ¿Cómo puedo confiar en ti, en lo que me ofreces? El extraño sonrió, pero su sonrisa ya no tenía el mismo poder. Porque yo te di lo que querías. Yo no oculto nada. Tú elegiste este camino, Adrien. Y ahora, debes aceptarlo. La figura luminosa, sin embargo, no vaciló. Lo que tú has ganado no es verdadero. Es una ilusión, una prisión construida con tus propios miedos. Y yo te ofrezco lo único que realmente puede liberarte, la verdad de lo que eres. La escena comenzó a distorsionarse. Las sombras se alzaron y cayeron, las luces brillaron con intensidad, y Adrien sintió que la realidad misma comenzaba a desmoronarse alrededor de él. Estaba atrapado entre dos fuerzas que tiraban de él en direcciones opuestas. Uno le ofrecía el poder, la victoria, el reconocimiento; el otro, lo desconocido, lo incierto, pero con una promesa que parecía alcanzar algo mucho más profundo. Adrien miró la mano extendida de la figura luminosa y, por un momento, creyó ver algo en su interior, una paz, una posibilidad de redención. Pero también vio, en un rincón sombrío de su mente, la imagen del extraño, esperando, con su sonrisa silenciosa, en las sombras. Todo a su alrededor comenzó a girar, como si el tiempo mismo se hubiera roto. La figura del extraño desapareció, y la figura luminosa se desvaneció también, dejando a Adrien solo, en un limbo donde no podía entender si aún estaba soñando o si estaba perdiendo su cordura. ¿Qué debía hacer ahora? Debía seguir adelante, arriesgarlo todo, o quedarse en el camino que ya había elegido, aceptando las consecuencias de su pacto. En ese momento, la luz y la oscuridad colisionaron, pero la verdad de lo que sucedería a continuación aún no estaba escrita. Adrien estaba solo, de pie en medio de un vacío que parecía haberse tragado todo lo que conocía. La luz y la oscuridad ahora danzaban a su alrededor, como dos fuerzas contrapuestas, pero él se encontraba en el centro, perdido en una niebla de incertidumbre. La figura luminosa había desaparecido, y con ella, la promesa de una posible redención. El extraño, sin embargo, no se había ido. Su presencia seguía impregnando el aire, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Adrien miró a su alrededor, pero el mundo que conocía ya no existía. La realidad parecía haberse distorsionado, colapsado en sí misma, y ahora todo lo que quedaba era este espacio sombrío, suspendido entre lo que fue y lo que podría haber sido. Un crujido rompió el silencio. Un paso. Luego otro. Alguien o algo se acercaba. Adrien no sabía si era el extraño o la figura luminosa, pero no importaba. Sabía que la decisión final se acercaba. En ese instante, recordó algo que le dijo su madre en su niñez: no importa lo que persigas, hijo, lo que importa es lo que dejas atrás. Esas palabras, que en su momento le parecieron simples y sin sentido, ahora resonaban con fuerza en su mente. ¿Había dejado algo atrás? ¿Había renunciado a todo lo que realmente valía la pena en su vida? La figura apareció ante él, esta vez más nítida, más humana, más cercana. El extraño sonrió, pero su sonrisa ya no era confiada, sino tensa, como si estuviera esperando que Adrien tomara finalmente la decisión que ya había sido escrita hace mucho tiempo. Lo que buscas ya no tiene sentido, dijo el extraño, su voz suave pero firme. Lo que has hecho ya está hecho. Tu alma, tu destino, todo está sellado. Pero Adrien, en un suspiro de lucidez, lo miró fijamente. No lo sé. Tal vez haya algo más que aún no entiendo. El extraño, por un momento, pareció vacilar. Pero luego, su figura se desvaneció en la niebla, dejando a Adrien solo una vez más. Al fondo,
una tenue luz comenzó a brillar. Una luz que parecía venir de un lugar lejano, casi inalcanzable. Pero Adrien no estaba seguro si debía acercarse o seguir esperando. El tiempo seguía pasando, pero aún no podía decidir si quería seguir la luz o hundirse nuevamente en la oscuridad. La luz que brillaba en la distancia parecía la única constante en el caos que lo rodeaba. Sin embargo, a medida que Adrien intentaba avanzar hacia ella, una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. No podía moverse. El aire se había vuelto espeso, pesado, como si la misma existencia lo estuviera atrapando en un bucle del que no podía escapar. Las sombras comenzaban a retorcerse a su alrededor, como si tomaran forma propia, intentando arrastrarlo de nuevo hacia el abismo de la oscuridad de donde había salido. Pero él no podía dejar de mirar la luz. Algo en ella lo atraía, lo llamaba, como si prometiera algo que ya había perdido y que necesitaba recuperar desesperadamente. Sin embargo, cada vez que daba un paso hacia ella, la distancia se alargaba. Era como si el tiempo mismo jugara con él, distorsionando la realidad para evitar que llegara a su objetivo. La luz, que antes parecía clara y cálida, ahora se volvía difusa, una llamarada titilante que no se dejaba atrapar. Adrien se sintió perdido. El suelo bajo sus pies parecía desaparecer, transformándose en una neblina densa que lo rodeaba. En la niebla, pudo ver figuras indistintas, pero familiares, que pasaban rápidamente, como recuerdos fugaces. Su padre, su madre, las personas que había dejado atrás, sus amigos olvidados. Cada uno de ellos lo miraba sin decir una palabra, pero sus ojos lo atravesaban, llenos de reproches que él no podía entender completamente. De repente, una risa suave rompió el silencio. No era del extraño, ni de la figura luminosa. Era una risa que resonaba en su cabeza, una risa distante, pero que parecía provenir de su interior. Crees que tienes el control, Adrien. Pero no tienes nada. Nada. La voz lo envolvió, se infiltró en sus pensamientos, como si supiera cada rincón de su mente. Como si hubiera estado allí desde el principio, esperando el momento exacto para romperlo. ¿Crees que puedes huir del precio que pagaste? ¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho? Adrien trató de resistirse, pero la voz continuaba, constante, como un martillo golpeando su mente. Has vendido tu alma. Has vendido tu humanidad. Y ahora, no importa lo que elijas, ya estás marcado. No hay retorno. No hay salvación. ¿Por qué no lo entiendes? La voz se volvió más urgente. ¿Por qué sigues buscando algo que nunca podrás recuperar? Ya no eres quien creías ser. Adrien sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El suelo bajo sus pies comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo que flotaba en el aire. Las figuras que lo rodeaban también comenzaron a desvanecerse, como si la realidad misma estuviera desapareciendo lentamente. La luz en el horizonte ahora era solo un parpadeo débil, como una estrella distante que se apagaba poco a poco. Pero incluso en medio de esta disolución, Adrien no podía dejar de caminar. Aunque las sombras lo rodeaban, aunque la voz seguía martillando en su cabeza, algo dentro de él lo mantenía en movimiento. Quizás era la necesidad de redención. Quizás la simple esperanza de que, al final, hubiera algo más. Algo que ni el extraño ni la figura luminosa podían ofrecerle. La risa se apagó de repente, y en su lugar, una profunda calma llenó el aire. Era una calma inquietante, como si la propia existencia hubiera dejado de latir. Lo que buscas, Adrien, no está fuera de ti, dijo una voz, suave, pero llena de autoridad. Nunca estuvo fuera de ti. El poder que buscas, la paz que deseas, todo lo que necesitas está dentro de ti mismo. Adrien, ahora completamente rodeado por la oscuridad, se detuvo. Por un instante, pensó que había llegado al final. Pero en lugar de una caída, lo que sintió fue una liberación. Era como si todo lo que había conocido se hubiera disuelto en el aire, dejándolo vacío, pero también infinitamente libre.
Entonces, en la oscuridad absoluta, una figura apareció ante él. No era el extraño, ni la figura luminosa. Era algo completamente diferente. Su rostro no estaba definido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar su alma. No hay camino fácil, dijo la figura, su voz resonando en cada rincón de la mente de Adrien. Lo que has hecho te ha llevado a este punto. Pero ahora, el camino hacia adelante solo lo puedes recorrer tú. Adrien intentó hablar, pero no pudo. Estaba atrapado en un silencio abrumador, incapaz de emitir una palabra. La figura levantó la mano, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si todo el universo estuviera ajustando sus piezas. Tú elegiste este destino, dijo, pero aún puedes elegir cómo caminarlo. De repente, el suelo volvió a aparecer bajo sus pies, y la luz distante regresó, más brillante que antes. Pero algo había cambiado. Ya no era una luz cálida ni segura, sino una luz fría, casi cruel, que parecía observarlo con un juicio silencioso. Adrien se dio cuenta de que la elección no se trataba de lo que él quería, sino de lo que debía enfrentar. El extraño apareció una vez más, pero esta vez no sonrió. Su rostro era impasible, casi triste. Todo lo que has hecho hasta ahora te ha traído aquí, dijo, su voz más grave que nunca. Ahora, elige. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. La figura luminosa apareció también, su presencia más serena que nunca. No temas, Adrien, dijo con una suavidad que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Todo lo que necesitas hacer es aceptar lo que eres y seguir adelante. Las dos figuras, el extraño y la luz, se observaron en silencio, como si estuvieran esperando una respuesta que solo Adrien podría dar. Y él, en el centro de este torbellino de contradicciones, se sintió más perdido que nunca. Adrien respiró profundamente, sintiendo como el aire frío se filtraba en sus pulmones, pero no era suficiente para calmar la tormenta que tenía dentro. Frente a él, las dos figuras esperaban, el extraño, con su sonrisa fría, y la figura luminosa, que irradiaba una paz que casi dolía. Sabía que no podía seguir siendo el mismo. No podía continuar persiguiendo sombras, ni esperar una salvación que dependiera de otros. La verdad, finalmente, se había revelado ante él, la única elección que importaba era la que él hiciera por sí mismo. Se giró hacia el extraño, cuya expresión no había cambiado. Lo que me ofreciste no era poder, dijo Adrien con firmeza, sus palabras resonando en el vacío. Era una cadena. Y yo la acepté porque no supe qué más hacer. Pero ya no más. El extraño lo observó en silencio, como si las palabras de Adrien no fueran suficientes para romper la prisión que había construido. Finalmente, su rostro se relajó, y con un gesto que podría haber sido una despedida, se desvaneció en las sombras. Adrien miró a la figura luminosa, que le sonrió suavemente. ¿Y ahora?, preguntó él, con la voz llena de incertidumbre. La luz respondió, su tono cálido y sereno. Ahora es tu momento, Adrien. Tú decides quién serás, lo que dejarás atrás y lo que tomarás contigo. El futuro no está escrito, se construye con cada paso que das. Sin más palabras, la luz comenzó a disolverse, dejando un rastro de estrellas en el aire. Adrien miró al frente, viendo cómo el camino se abría ante él, interminable y lleno de posibilidades. Sin mirar atrás, dio el primer paso hacia lo desconocido, dejando atrás el peso de su pasado, sabiendo que no había retorno, pero también que, por primera vez, era libre para caminar hacia adelante. Y en ese momento, el tiempo volvió a fluir, mientras Adrien desaparecía en la luz, eligiendo finalmente su propio destino.